Señor, aleluya, Dios les bendiga a todos, amados hermanos y amigos que una vez más están en sintonía de esta programación. Queremos darle la bienvenida a este tiempo con el Señor, un tiempo donde pues nosotros podemos tener ese espacio en la presencia del Señor para alabar y bendecir su nombre. Hoy pues un poquito atrasado, les pedimos disculpas ya que tuvimos pues algunos inconvenientes en algunas diligencias que me tocó hacer hoy como pastor. Gloria al Señor, pero gracias a Dios estamos aquí nuevamente con ustedes para llegar a sus hogares con esta programación que hoy pues vamos a iniciar leyendo una lectura bíblica, luego teniendo pues un tiempo de unos minutos de oración, encomendando pues esta programación al Señor, y luego pues vamos a tener una alabanza, un especial para entrar al tema que nos corresponde. Gloria al Señor en esta noche, gloria a Dios, y el tema será la extraña metodología de Dios para enseñar y corregir. Fue el tema pues que Dios nos ha dado para, junto a mi esposa, la pastora Surama de Cimití Castrellón, poder pues compartir. Así que quiero sin más invitarles a la lectura bíblica que tenemos. Es solamente un versículo que vamos a leer, el cual lo encontramos en Segundo de Reyes, capítulo 17. Gloria al Señor. El verso 28. Verso 28 del capítulo de Segunda de Reyes 17. Dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de la siguiente manera. Y el verso 28, y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivos de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Gloria al Señor. Repito nuevamente, y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivos de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. El rey de Asiria pues se había llevado cautivo al pueblo del Señor, y luego pues en ese retorno pues este rey quiere que el pueblo de Israel pues de alguna forma tenga contacto con su Dios, y comisiona a un sacerdote que pues se habla de que era un samaritano que estaba entre medio de ellos, y este sacerdote era el encargado entonces de volver a enseñarle el temor de Dios a ese pueblo del Señor. Vamos a hacer una oración, amados hermanos, en esta hora, y luego, como dijimos anteriormente, pues pasamos a un tiempo de una alabanza al Señor. Vamos a pedirle a la pastora que nos eleve esta oración en esta hora. Amén. Oremos, amados hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, Dios mío. Estamos bendito aquí para adorar y glorificar tu santo y bendito nombre, sí, Señor. Agradecidos una vez más por la oportunidad que usted nos brinda, Señor, de poder llegar a los hogares de cada uno de tus hijos a través de estos medios, Señor, que usted nos ha permitido en esta hora, Señor, sí, amado. Te pedimos que tomes el control de todo lo que vamos a hacer, Señor del cielo, que cada uno de tus hijos que allí se reúnen en sus hogares dispongan su corazón para estar en esa comunión, para estar atentos, Señor, a esta programación en esta noche, y que tú nos bendigas en una manera especial, tomando control de todo lo que vamos a hacer y también de los medios para que se pueda transmitir exitosamente en esta noche. Bendice cada familia, Señor, que tu bendición y tu gracia sean con cada uno de ellos. Usted que conoce toda situación que se esté presentando en este momento, Padre, reprendemos y atamos toda obra de las tinieblas, Señor. Y le pedimos en esta hora que, oh Dios del cielo, usted baje su mirada sobre cada uno de los que estamos aquí, Señor, de tus hijos que te estamos sirviendo, que a través de estos medios podemos llegar, Señor, y adorar y glorificar tu nombre. Bendícenos en una manera especial. En tus manos lo depositamos. Sé tú, Señor, quien actúe conforme a tu gracia y misericordia. Gracias te damos, Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria al Señor. Después de este tiempo de oración, pues vamos a una alabanza para nuestro Dios en esta hora. Amén. Gloria a Jesús.
la historia del Hijo de Dios muriendo en la cruz por mí, mas termina en celebración, una boda ante un mar de cristal. La muerte vencida está, cantaremos santo, santo, santo es el Señor. La novia vestida de blanco está, el esposo pronto ha de llegar. Emocionada esperando está la venida de su Redentor. La muerte vencida está, cantaremos santo, santo, santo es el Señor. Santo, 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 Dios, Dios poderoso. Santo, 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 Dios, Dios poderoso. Santo, 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 Dios, Dios poderoso. Esta es la historia del Hijo de Dios muriendo en la cruz por mí, mas termina en celebración, una boda ante un mar de cristal. La novia vestida de blanco está, cantando a su Rey celestial. A Jesús su santo Redentor, quien escucha su dulce cantar. Santo, 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 Dios, Dios poderoso. Santo, 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 Dios, Dios poderoso. El Señor, aleluya, tremenda alabanza donde pues se adora al Señor y pues se pondera precisamente ese atributo que tiene el Dios que nosotros servimos, aleluya, que es pues su santidad. Amén. Gloria al Amados Señor. hermanos, pues el tema que tenemos para hoy, Dios les bendiga, le repetimos el tema para aquellos que pues quizás entraron a esta transmisión un poquito tarde, y es la extraña metodología de Dios para enseñar y corregir.
nosotros sabemos, amados hermanos, que pues una de las cosas primero es que al ser humano difícilmente le gusta la corrección. Así es. Pero que la corrección es necesaria en todos los ámbitos. Si usted está en el ámbito secular, en el ámbito laboral, en su casa, usted requiere pues la enseñanza de ese padre, de esa madre, de esos que están a cargo de uno. Si usted está en una empresa laborando, usted requiere en un momento determinado que se le enseñen algunas cosas. Porque aunque usted llega a una empresa con una preparación académica, una preparación teórica, hay muchas cosas que pues que se llevan a cabo dentro de esa empresa y que ya sea el gerente o la persona pues indicada para esto le va a estar diciendo aquí en este lugar las cosas se hacen de esta forma. Así es. Y en algunos casos nos van a tener que corregir lo que estemos haciendo mal o que estemos haciendo incorrectamente. Pastora, el punto aquí, y es el que queremos pues enfocarnos en esta noche, es que si se nos hace difícil en sí muchas veces ser enseñados, recibir la enseñanza y aún la corrección cuando se requiere, a veces el detalle de quién viene la corrección. Que usted nos puede comentar acerca de eso, porque si vamos a suponer en una iglesia, en una congregación cristiana, hay muchos creyentes que dicen, si es el pastor el que me está hablando, si es el pastor el que me está diciendo eso, me está diciendo lo otro, alabado sea el nombre del Señor, pues yo presto la atención debida. Pero si no es el pastor, ya ahí comienzan a ver. Coméntenos un poquito acerca de eso. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Gloria al nombre del Señor. Como seres humanos que somos, ¿verdad? Y que somos imperfectos en muchos aspectos de nuestras vidas, sí tenemos en nuestras vidas esa parte que nos cuesta, como seres humanos nos cuesta, que como acaba de comentar el pastor, dentro de la congregación, muchas veces el ser en esa parte, ¿verdad?, una persona atenta a cualquiera que le dé una enseñanza o que le dé una corrección, es difícil, cuesta, pero eso va a depender de la disposición del corazón de cada uno de nosotros. Si vemos que esa corrección es para nuestro bien, nuestro beneficio, aunque de repente en el momento no estemos muy de acuerdo en que la corrección puede ser difícil en el momento y no nos agrade, pero realmente al final va a ser de beneficio nuestro. Y lastimosamente en las congregaciones se da mucho esto, que dicen los hermanos, si la corrección viene del pastor, amén. Si es que lo hace con sinceridad, porque muchas veces dice amén, pero realmente tampoco está de acuerdo con la corrección que le dio el pastor. Pero por lo general es así. Si de repente viene un hermanito sencillo de la congregación que es hasta menor de edad, que uno dice, ¿quién usted? Si usted no tiene mucha experiencia, porque pensamos que la experiencia tiene que ver mucho. Amén. En ciertos casos sí, pero no todo el tiempo. Pero si está basado en la palabra, es de bendición para nuestra vida. Así que Dios nos ayude a nosotros, amados hermanos, en medio de todo esto, porque para esto es esta enseñanza. En el día de hoy veamos algunos puntos importantes de nuestras vidas, las cuales tenemos que poner en práctica, y no importando si es de un niño o si es de algún joven o alguna persona que quizás no fue a prepararse a una universidad, pero que Dios le ha puesto esa gracia para decirle en un momento dado a usted o a mí que estamos haciendo mal. Amén. Así es, pastora, gloria al Señor. Bueno, como decíamos al principio, pues a veces Dios, porque este es el tema, la enseñanza que proviene de Dios, amén, la corrección que proviene de Dios y la metodología que Dios utiliza. En la palabra del Señor nosotros encontramos diferentes ejemplos que, amén, si usted tiene su Biblia ahí en su casa, pues nos gustaría que la tenga a mano para que podamos, usted pueda junto con nosotros darle seguimiento, amén, a este tema que Dios nos ha dado para compartirle en esta hora. Y Dios a veces va a utilizar para enseñarnos y corregirnos métodos que no nos agradan o que no nos parecen los mejores. Por eso fue el comentario previo pues que hicimos y que la pastora pues estuvo ampliando, de que muchas veces nosotros tenemos dentro de nuestra mentalidad, de nuestro razonamiento, quién es el que nos puede enseñar, quién es el que nos puede corregir. Y cuando venimos a los pies de Cristo, venimos con esa misma mentalidad, venimos con ese mismo pensamiento.
y se nos hace más difícil ser enseñados. Se nos hace más difícil ser corregidos cuando lo necesitamos. Y lo mejor que puede tener un cristiano, un hijo de Dios que quiera alcanzar cosas grandes y éxitos en el Señor, es tener un espíritu educable. Amén. Cuando uno tiene ese espíritu educable, pues uno va a recibir la enseñanza y va a recibir la corrección si entiende que es para su bien de quien venga. Amén. Y para entrar ya en materia, yo quiero que vayamos a, gloria al Señor, el primer libro de Lucas, o el Evangelio de Lucas, perdón. El Evangelio de Lucas, el capítulo 10, versículo 37. Para que nosotros veamos un ejemplo que tenemos allí, aleluya, de una enseñanza que Dios quiso darle al pueblo, que quiso darle a los discípulos, que quiso darle a sus seguidores, y especialmente a un hombre que era pues nada menos y nada más el intérprete de la ley. Tenía una posición, tenía un conocimiento. Gloria a Dios. Y cuántas veces pues se nos hace difícil más cuando nosotros tenemos X conocimiento de algo. Amén. A veces si desconocemos una materia, si desconocemos algo, pues tal vez se nos haga un poquito más fácil recibir la enseñanza. Así es. Pero, pastora, si nosotros nos sentimos que somos lo suficientemente entendidos en un área de la vida, Amén. Se nos hace un poco más difícil que alguien nos venga a enseñar lo que nosotros consideramos que ya somos duchos, que ya nosotros Amén. somos gente experta, que sabemos. Amén. Y es interesante que cuando vamos al capítulo 10, versículos 25 al 37, pastora, si nos lo puede leer para los que están siguiéndonos en esta hora. Señor, leo. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces, leyó hasta el 37. Perdón, sigo leyendo pues para hasta el 30 y... ¿30 qué me dijo? 37. 37. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales les despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de el que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Gloria al Señor. No pierda de vista, amado hermano, que cuando leemos aquí en el Evangelio de Lucas, encontramos que se nos habla claramente de 3 personajes en particular. Así es. Uno, el intérprete de la ley. Amén. Él tenía la posición, valga la redundancia, de interpretar las escrituras, de interpretar la Torá, de interpretar la ley que Dios le había entregado al pueblo. Sin embargo, llega tratando de, como dice la palabra ahí, de justificarse delante de Dios. Así es. Y delante de Dios nadie se puede justificar. Amén, así es. Y él entonces le pregunta a Jesús qué es lo que tiene que hacer y con quién es su prójimo, haciéndose el que desconocía esto. Entonces el Señor le enseña, le va a dar a él una lección de compasión. Amén. Porque una de las cosas que Dios quiere que nosotros nunca perdamos de vista es la compasión. Sí. Traducido, que también es sinónimo de misericordia. Compasión y misericordia, pues prácticamente es lo mismo. Igual la piedad, si no fuese por la misericordia, si no fuese
por la compasión, amado hermano, del Señor, nosotros no estuviésemos aquí. Y a veces podemos caer en lo que algunos llaman ese legalismo. Ese asunto de estar mirando solamente reglamentos, reglas y esto y lo otro, que no estamos en contra de eso porque sabemos que Dios es un Dios de mandamiento y de ordenanza. Pero nunca nuestro corazón puede estar ajeno a la compasión. Y este hombre, como representante de los intérpretes de la ley de Dios aquí en este pasaje de la Biblia, el Señor le va a dar una lección a él de compasión. Y lo interesante de esto, porque recuerde que el tema es, gloria al Señor, la extraña metodología de Dios para enseñar y corregir. Aquí Dios quiere enseñar a este intérprete de la ley. Amén. Le quiere corregir su falta de amor, de compasión, y le da el ejemplo que aquí se menciona de esa persona que desciende. Amén. Que viene descendiendo de Jerusalén hacia Jericó. Así es. Y que cuando va camino allá, pues cae presa de manos de malhechores, de ladrones. Y lo golpean, lo maltratan y lo dejan, dice, casi muerto. Amén. Así es. Y entonces el Señor pone ejemplos, y unos ejemplos fuertes, para aleccionar a este hombre. ¿Cuál es el primer ejemplo, pastora, que pone? Un sacerdote. El que tenía que ver con los sacrificios en el templo. Amén. El que tenía que ser, el que tenía que dar la enseñanza de la ley al pueblo. Empieza como que con los demás rangos, ¿no? De arriba. De arriba hacia abajo. Así es, porque empieza desde arriba. La autoridad espiritual. Amén. Que era después del sumo sacerdote, el sacerdote. Amén. Entonces aquí dice que venía un sacerdote que ve la condición de este hombre en que se encontraba casi muerto, y sin embargo lo mira, lo ve y se va de largo. ¿Cuál es el otro personaje que dice? Allí también encontramos después del sacerdote a un levita. Amén. Un levita, que era los que estaban allí para ser los ayudantes en el templo, ayudar y asistir al sacerdote en los sacrificios. Si notamos, amados hermanos y amigos, todos estos dos personajes mencionados antes están ligados a la vida espiritual, al ejercicio espiritual dentro de un templo, dentro de una congregación. Amén. Pero que sin embargo, aunque estaban familiarizados con las enseñanzas de Dios, con la palabra, con la ley, en el corazón de ellos no había amor, no había compasión por el prójimo. Y entonces el Señor entra a usar una figura que no era la más agradable para darle una enseñanza a este judío intérprete de la ley. ¿Y cuál es la figura que utiliza? A un samaritano. Usted que conoce la Biblia, usted que ha leído, sabe que cuando Jesús llegó al pozo de Jacob, allá en Sicar, y tuvo esa conversación con la mujer samaritana, una de las cosas que dijo la mujer samaritana es que si él no conocía que entre los samaritanos y los judíos no se llevaban. Entonces, de por sí, podríamos decir que el Señor utiliza una figura no amigable que tal vez el intérprete de la ley, cuando oyó que le mencionaron al sacerdote, que le mencionaron al levita, hasta ahí estaba bien. Pero cuando oyó que Jesús dice, pero vino un samaritano, Santo Dios. ese intérprete podía decir, del sacerdote yo podía recibir una enseñanza, del levita tal vez una enseñanza, pero el samaritano. Y entonces el Señor ahí le dice qué fue lo que el samaritano hizo, que Amén. fue movido a compasión, a misericordia, e hizo, aleluya, lo que tenía que hacer, lo que debió de haber hecho el sacerdote, que debía ser el ejemplo. Amén. Pastora, lo que debió de haber hecho el levita. Amén. ¿Quién lo hizo? El samaritano. ¿Y quiénes eran los samaritanos? Una mezcla entre judíos y gentiles, que cuando fueron llevados cautivos, gloria al Señor, ellos se mezclaron con los asirios. Y de ahí en adelante pues comenzó a haber esta división racial, cultural y religiosa en medio de este pueblo. Y como bien lo dijo aquella mujer samaritana, repito, pues ellos estaban conscientes que para los judíos, para los gentiles, para los judíos, eran algo prácticamente indeseable, algo abominable, porque eran una mezcla.
Pero sin embargo, qué tremendo es Dios. Por eso dije que el tema es la extraña metodología. No buscó a un sacerdote, no buscó a un levita que era el que le iba a dar la instrucción y la enseñanza de compasión a este intérprete de la ley. Buscó a algo que ellos despreciaban, a un samaritano. Así que aquí hay una enseñanza. Y qué triste, pastor, que de repente Dios se tenga que utilizar a otras personas ajenas a los que tienen un principio. Correcto. Para enseñar, para dar una enseñanza. Así es. Porque es triste que aquí en este capítulo encontramos que Dios tiene que usar el samaritano para darle la enseñanza que no pudo hacerlo con el sacerdote ni con el levita. Y qué triste es que Dios vaya a buscar dentro del pueblo de Dios al líder, ya sea cualquiera de la sociedad o de repente a un hermano común de la congregación, y que tampoco encuentre a alguien en el cual puede valerse para dar una enseñanza a otro. Y es triste porque si vamos a ver en lo secular, muchas veces hay actitudes y acciones que precisamente los samaritanos, por eso el Señor los mencionó, nos dan una enseñanza. Cuando de repente tenemos que tener cierta misericordia por algo o por alguien y no la tenemos, o en el momento no actuamos de la manera que se espera como creyentes que somos, y de repente venga una persona que no tiene nada del conocimiento bíblico, o que no tenga, ¿verdad?, un compromiso capacidad, completo, un compromiso con Dios, y de repente tenga más misericordia o más cuidado de aquellos que deberíamos tenerlo nosotros. De por sí el pueblo de Israel, pastora, representaba esa comunión con Dios. Amén. Esa observancia de la santidad que Dios demandaba, cosa que no era así en los samaritanos. Pero sin embargo, como usted mencionó, Dios utiliza a estos samaritanos que pues no tenían una vida espiritual que era la mejor para aleccionar a este intérprete de la ley en cuanto a lo que era tener compasión y cuidado para con su prójimo. Entonces nosotros que conocemos la palabra de Dios entendemos, hermanos, que Dios tiene muchas formas de enseñarnos. Si consideramos el ministerio de Jesús aquí en la tierra, cuando Jesús estuvo y hizo milagro, hizo maravilla, exclamó lo siguiente, dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Santo. La halló en gente de afuera, en gente gentil. Amén. Y qué triste, como usted dijo, que el Señor esperaba de que Israel fuera el que tuvo mejores tratos de Dios, con Dios, que vio las maravillas, que vio los milagros, sí, que fueran los que su fe estuviera fortalecida. Amén. Pero el Señor Jesús exclamó y dijo, como en 2 ocasiones, si mi memoria no me traiciona, ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Pueblo de Dios, que eso no nos ocurra a nosotros. Amén. Pero vamos a continuar con el tema. Amén. Vamos a seguir porque vámonos el Evangelio de Lucas. Allí mismo solamente adelantamos siguiente capítulo. Vámonos al capítulo 17, versos 12 al 19. Pastora, y nos lee 17, 12 al 19. Amén. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Oiga, qué tremendo. Ahora encontramos que el Señor aquí en este otro pasaje que acaba de leer la pastora Surama, usa la figura de otro samaritano. Que yo no sé, yo creo que a veces Dios permite estas cosas para trabajarle el orgullo. Amén. La vanidad que muchas veces está arraigada en nuestro corazón. Y si había un pueblo orgulloso de su cultura, de su, si se puede decir, relación con Dios, de los tratos que Dios había tenido con él, era Israel. Pero que sin embargo, a pesar de estar orgullosos de esto, no vivían como Dios quería.
Y Dios utiliza la figura nuevamente, como vemos aquí en el capítulo 17, verso 12 al 19 del Evangelio de Lucas, para dar otra lección. ¿Cuál era la lección que el Señor quería dar aquí en este pasaje de la Biblia? Enseñar el agradecimiento por los favores recibidos. Amén, gloria a Jesús. Si algo tenía el pueblo de Israel que muchas veces manifestó desde su peregrinaje al salir de Egipto hasta entrar a la tierra prometida y aún después de estar ya disfrutando de la tierra prometida, fue la falta de gratitud a Dios. La falta de gratitud a Dios. Y Dios toma el ejemplo, Jesús toma el ejemplo de 10 leprosos que son sanados por Él, como nos dice allí la palabra, pero que de esos 10 leprosos que son sanados, cuando van a mostrarse al sacerdote, como se los había indicado Jesús, solamente uno de esos 10 es el que se devuelve. Y dirá usted, qué coincidencia. ¿Sí? Una ironía. Amén. Quiere decir que los otros no lo eran. Santo Dios. Porque el Señor hace hincapié y dice que ese que se regresó a postrarse, a agradecerle a Jesús el favor que había recibido, la sanidad de la lepra, y dice, y este era samaritano. Amén. Quiere decir que los otros 9 puede que hayan sido judíos. La Biblia no dice que eran literalmente judíos, hebreos, pero cuando encontramos esa parte allí que se acentúa y dice, y este era samaritano, me hace ver que está marcando la diferencia. Amén, pastor. Mire lo que dice el versículo 18, de ahí mismo donde estamos leyendo. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. O sea, que Dios le cautivó aquello. ¿Ve? Porque él primero pregunta, no eran 10. ¿Dónde están los otros que deberían de estar aquí también juntamente contigo agradeciéndome por lo que he hecho? ¿Dónde están? Y le llama a él la atención que era un samaritano, era una persona extranjera. Amén. Y qué triste es que el Señor tenga que tomarse ese tiempo, esa medida de mirar esos detalles para leccionarnos a nosotros, darnos una enseñanza importante para como cristianos que somos, porque muchas veces estamos recibiendo bendiciones de Dios y no lo agradecemos. No lo agradecemos ni con nuestro testimonio, ni mucho menos cuando dentro de la congregación se dice, ¿quién tiene un testimonio? ¿Y qué problema, pastor, para que alguien pase y testifique y le dé gracias al Señor? Y muchas veces cuando pasamos decimos, tengo un pequeño testimonio, hermanos, que darle. Hacemos al Señor como chiquito. Amén. Cuando todo lo que Dios haga por nosotros, hermanos, es grande. Así es. Y nosotros debemos mostrarle el agradecimiento a Él principalmente, pero en este caso Dios se fija de que también era otro samaritano como lo que ya usted acaba de mencionar, ¿verdad? Dios nos ayude a nosotros porque Dios no solamente quiere tratar con los samaritanos, sino con todos. Así es. Y que todos seamos agradecidos y que mostremos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero siempre, amados hermanos, está ese detalle de que pues quizás se nos pase de largo o pensemos, bueno, si el Señor ya sabe que yo estoy agradecido y ya, pero Dios quiere que nosotros lo expresemos. Sí, que lo expresemos, que le demos gracias con nuestros labios. Amén. Frutos de labios de un corazón que está agradecido. Y no solamente eso, sino con nuestras acciones. Amén. Porque este samaritano pudo haberse quedado desde allá lejos y levantar las manos y decirle, gracias Jesús por haberme sanado. Amén. Mira, te doy gracias, pero sigo mi camino. Pero no, él se devolvió. Se devuelve a usted cuando ve los favores de Dios de lo que está haciendo. Alabado. Estoy hablando en sentido espiritual. Se detiene a darle el tiempo para agradecerle a Dios. La mayoría de los cristianos, y yo creo que no me equivoco, invertimos tiempo más bien pidiéndole a Dios, amén, llorándole a Dios por lo que no hemos recibido, por lo que no tenemos. En eso se invierten horas. Amén. Pero son pocos los que invierten tiempo en la presencia de Dios, agradeciéndole a Dios lo que ya han recibido de Dios, amén, anteriormente, dándole gracias al Señor, llorando de gratitud. Y pastor, hay pocos cristianos también, si hacemos un sondeo generalizado, que le dan gracias al Señor aún en la prueba. Amén. Aún en la muerte de un familiar o algo que uno dice, esto, ¿qué le
tengo que agradecer al Señor que perdí a un familiar, ¿cómo lo voy a agradecer? Pero sí que Dios le está dando la fortaleza para vencer en medio de esa prueba. Pero muchas veces carecemos de ese afecto de decir, Señor, gracias por esto, gracias por lo otro, y mostrarle a los demás ese agradecimiento, porque todo ello, aun cuando lo veamos pequeño e insignificante, para otros puede ser una gran bendición porque esté pasando un momento difícil y diga, wow, este testimonio me ha llenado de fe. Amén. Este testimonio me ha confortado, me ha animado a seguir adelante, a seguir esperando en Dios. Pero si nosotros nos callamos y no decimos nada, ¿verdad? Este sí vino a agradecérselo y el Señor hizo un alto para escribir en esto y decir, mire, ve, aquí hay una prueba de que, aunque sea Así es. Bueno, el Señor ya estaba acostumbrado a ver a pocos. Pocos, siendo agradecidos. Pocos, amén. Amén. Hay que, hermanos, pedirle al Señor que nos ayude como lo hizo el salmista, que en el Salmo 103, él amén. Habla con su alma y le dice, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Nosotros somos más dados a prestarle atención a lo que no tenemos, a lo que hemos recibido, que darle gracias a Dios por lo que tenemos y por los favores recibidos. ¿Cómo está usted hoy, hermano, delante del Señor? ¿Cómo está su vida en cuanto a ese elemento que Dios quiere que nosotros practiquemos, que nosotros entendamos? ¿Tenemos compasión por nuestro prójimo, por nuestro hermano, por nuestra familia? ¿Somos misericordiosos? Eso es algo que se aprende. Amén. El Señor le dijo a los discípulos y le dijo también a aquellos que le adversaban, id y aprended lo que significa misericordia. Porque, hermano, hay cosas que uno no nace con eso. Son pocas las cosas que nacen con el ser humano. Amén. La mayoría se van adquiriendo en el hogar, en la educación que uno recibe. Llámese la educación espiritual y en este caso la educación espiritual, la educación cristiana. Y si nosotros no éramos misericordiosos y compasivos cuando estábamos en el mundo, el Señor quiere que nosotros aprendamos. Amén. Y si no podemos aprenderlo a través de los que deberían enseñarnos a nosotros la compasión, pues créalo, Dios no tiene ningún problema en usar a un extranjero, usar a un samaritano, amén, usar a un inconverso, hasta un impío, para leccionarnos a nosotros como pueblo de Dios, que quizás nos golpeamos el pecho de que yo sí soy vivo en la santidad, de que yo sí esto, de que yo sí lo otro, pero estamos carentes de compasión o misericordia. Amén. Y no es que estoy diciendo que el pueblo de Dios en general o la obra del Señor en general carezca de compasión y de misericordia. Líbreme Dios de eso. Estoy hablando en esta hora, pastora, con aquellas vidas que en algún momento dado sabemos que Dios tiene que trabajar en nuestra vida, en nuestro corazón. Amén. Ese elemento que debe haber en nosotros porque está en el corazón de Dios. La compasión y la misericordia. Amén. Otro dirá, bueno, pastor, yo no tengo problema, yo soy compasivo y misericordioso. Pero no eres agradecido. Amén. No eres agradecida. Y como dije anteriormente, el Señor no tiene ningún inconveniente en usar los medios que Él quiera usar. Y en este caso vuelve y usa la figura de un samaritano para enseñar a su pueblo, amén, a ser agradecido. Si hay algo que yo creo que Dios está deseando de su pueblo hoy en día es ver un pueblo agradecido. Amén. Que cuando va a su casa y está en su presencia, cuando le adora, cuando le alaba, cuando está en el momento en que Dios le está hablando a través de la enseñanza, de la predicación, muestre con su actitud ese agradecimiento. A mí me ha tocado ver muchas veces a creyentes que van a la iglesia, pero tienen un rostro, amén, dice un pastor conocido de nosotros, dice, tienen una cara de burro en lancha. Hermano, se le dice, y todo el mundo gozándose y adorando y alabando a Dios, y ellos ahí, y como con una actitud de molestia, y a veces uno conoce la misericordia que Dios ha tenido con esa vida, cómo Dios le ha bendecido, cómo Dios le ha guardado, cómo Dios le ha ayudado, y uno dice, pero ¿dónde está la gratitud? Pienso, pastor, que muchas veces en estos casos
nos podemos escudar bajo el que es que yo soy así. Es que a mí no me enseñaron a ser muy expresivo. Pero hermano, cuando usted está alegre, usted alguna muestra, aunque usted tenga un rostro, ¿verdad? Bastante así serio, o que tenga, ¿verdad? En su fisionomía un rostro muy profundamente serio. Cuando usted está alegre, algo usted muestra, porque algo no distingue que esa persona cambió en ese momento dado. Pero no puede ser que nosotros no tengamos una actitud para con el Señor, porque a veces, como dice el pastor, encontramos personas que en el ámbito secular, cuando están en el trabajo, uno los conoce en la iglesia serio, pero cuando están ahí en el trabajo, uno pasa por ahí de repente y los agarra infragantes, y uno se está, oye, ¿de quién se está riendo así? No puede ser. Ese hermano, ese es fulanito, no puede ser. En medio de la congregación son introvertidos. Exacto. Pero cuando están afuera ya con el mundo son extrovertidos. Y uno se asombra y uno dice, no puede ser que esa persona sea así, porque es que allá afuera, mira cómo se está riendo, mira cómo está, ¿verdad? Como muchas veces hemos puesto los ejemplos en la iglesia, que hay hermanas que de repente no se les escucha la voz para alabar y adorar al Señor, pero de repente uno los visita así, esporádicamente por ahí, y llega y uno escucha un grito al aire llamando a los muchachos, regañándolos, y uno dice, esta no fue, se debe ser la vecina de la hermana, porque, y cuando uno se queda así que no puede ser, y es esa hermana o ese hermano, porque expresan, sí tienen expresiones, pero ¿dónde están las expresiones dentro de la congregación? ¿Verdad? Y que hay diversidad, pastor, porque no quiere decir que usted va a estar todos los días reído de oreja a oreja, como decimos nosotros, para que la gente piense que usted está alegre, está feliz o está agradecido con el Señor. Pero si uno lo nota, aún en el servicio en la casa del Señor, Señor, yo no puedo hacer esto, pero puedo hacer lo otro. Amén. Y puedo ir a tu casa a barrer el templo, puedo ir a hacer la actividad, porque estoy agradecido de lo que Dios ha hecho en mi vida o de lo que está haciendo, porque el Señor nunca deja de hacer, hermano. Amén. Él siempre está haciendo cosas en nuestra vida. Entonces es tiempo de que le mostremos al Señor ese agradecimiento como Dios nos está enseñando, porque si nos está enseñando o está tratando de corregir esas falencias en nuestras vidas, es porque quiere y espera que nosotros pongamos eso en práctica. Así es. Y esto es algo que hay que pedirle a Dios que cada día nos ayude y tomar nosotros la decisión de cambiar y aprender. Porque como hoy los valores cívicos y morales se están perdiendo en nuestra sociedad, pues el pedir favor, el decir por favor ya prácticamente no se practica. Amén. Y el que dice por favor se le ve como cursi. Decir gracias por un favor, por algo que se ha dicho, decir permiso y todas estas reglas de urbanidad. Amén. Que nosotros recibíamos desde niños en el hogar y luego en la escuela. Ya prácticamente pocos la practican, y los que todavía la practican nosotros lo miran como extraño. Algo extraño. Sí, como algo extraño que dijo gracias, que dijo por favor, que dijo permiso. Amén. Entonces nosotros como pueblo de Dios no podemos permitir que se nos mueran, que se nos vayan ni los valores espirituales de un cristiano, ni tampoco los valores cívicos y morales que todo cristiano debe tener, amado hermano. Pero vamos a seguir avanzando, pastora, con este tema. Gloria al Señor. Repito el tema que estamos hablando para los que nos están siguiendo, hermanos y amigos que quizás acaban de sintonizarnos. El tema es la extraña metodología de Dios para enseñar y corregir. Dios va a usar métodos, va a usar personas, va a usar circunstancias que quizás no nos parecen que sean la mejor, que sea el mejor maestro para nosotros. En el libro de Proverbios tenemos hasta ejemplos de animalitos que Dios pone para enseñarnos, como es la langosta, como es el conejo, como es la araña. Y se me queda un cuarto, gloria al Señor, el elemento o miembro que se menciona allí en el libro de Proverbios, que el Señor usa para hablar de la provisión, hablar de la tenacidad, de la organización de muchas cosas, gloria a Dios, que nosotros tenemos que tener presente. Vamos a avanzar, hermanos, y vámonos a el Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 28 y 29, pastora. Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 28 y 29, donde volvemos a tener la figura
de una maestra que es samaritana. Cuando yo he estudiado este tema, pastora, y lo considerábamos, y comentaba con usted antes de estar aquí en este programa, decía, qué cosa más curiosa que aunque el pueblo de Israel, los judíos, rechazaban tanto, menospreciaban a los samaritanos, Jesús usa la figura de samaritanos precisamente para darle enseñanza a su pueblo. Entonces, no crea que siempre tiene que ser la persona, la circunstancia, para usted que le dé el consejo, que le dé la corrección para usted prestar atención. Dios puede usar hasta un niño. Sí, Señor. Y me acabo de recordar, pastora, ahora mismo que Dios usó para aleccionar y corregir a un profeta, si se le puede llamar profeta. Alabado Dios. Llamado Balaam. Amén. Que era terco, que era desobediente, que ya le había consultado varias veces a Dios, Señor, si Dios estaba de acuerdo en que él fuera a maldecir al pueblo, porque Balaam le estaba pagando algo para que él maldijera al pueblo. Y Dios le había estorbado y le había dicho, no vas a ir porque ese pueblo está bendito por mí. Amén. Pero él en su terquedad, en su insistencia, continúa en su camino hacia ir a maldecir al pueblo, y Dios utiliza nada menos y nada más la boca de un animal, de un asna, de una mula, para hablar. Le hizo que el asna, que la mula hablara. Santo Dios. Y le hablara al profeta para que entendiera que Dios estaba en el asunto. Y aún el ángel después le dice, si no hubiese sido por la mula que me vio, yo te hubiese matado. Señor. Amén. Entonces se da cuenta. No sé si nos estamos haciendo entender, pueblo del Señor, amigo, sobre este tema, que a veces nosotros en nuestra mente tenemos, no, yo de repente reconozco que necesito aprender, yo reconozco que necesito ser corregido, pero aquí el que yo voy a aceptar que me corrija es fulano, mengano, el pastor o la pastora, o el presidente o el oficial o el presbítero, y gloria a Dios por nuestras autoridades. Pero cuando Dios quiere enseñarte a ti y quiere corregirte a ti, quiere corregirnos a mí, Dios, hermanos, es vasto para tener medios, para tener mecanismos y metodologías para corregirnos. Y yo creo, repito, que eso más lo va a hacer para trabajar cosas que están allá dentro en el corazón, como son esa necedad, como son el orgullo, la soberbia de creernos que yo soy, por eso no puedo prestar atención al consejo. Bueno, Dios va a usar, como vemos el caso aquí, de personas como los samaritanos, para enseñarle al pueblo judío, que se creían los mejores, lo que tenían que aprender. ¿Qué dice Juan 4, 28 y 29? Amén. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Amén. Pastor, es interesante que el cuadro que se relata es que se empieza diciendo que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¿Y por qué le era necesario pasar por Samaria a Jesús? Porque Jesús en el Espíritu sabía que había una mujer necesitada de él allí. Y no solamente esa mujer, sino que había toda una comunidad de samaritanos necesitadas del Señor, necesitadas de las buenas nuevas de esperanza y de salvación, que ya los judíos pues prácticamente rechazaban, que no le daban valor. Pero encontramos que cuando ella llega y entabla la conversación que se encuentra ahí en el capítulo 4, que por asunto de tiempo pues no vamos a estar leyéndola detalladamente, pero usted la puede estudiar a profundidad en su hogar, hay tiempo para hacerlo posteriormente. Usted encuentra que cuando el Señor Jesús la confronta a ella, con su condición, con su manera de vivir, con esas circunstancias que la tenían marcada a ella como una mujer adúltera. Recordemos que Jesús, cuando la manda a buscar al marido, ella le responde, no tengo, y Jesús le dice, bien has dicho, porque 5 has tenido ya, y el que ahora mismo todavía lo tienes de acompañante tampoco es tuyo, parece que era ajeno, era prestado. Santo Dios. Y ella reconoce y dice, Señor, me parece como que eres profeta.
porque a nosotros nos habían dicho que cuando viniera el Mesías nos diría todas las cosas. Amén. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Y es interesante la reacción de esta mujer, Amén. pastora, cuando Jesús la confronta a ella con su verdad, con su condición. La pregunta para usted y para mí en esta noche, amado hermano y amigo, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cómo actuamos nosotros cuando Dios a nosotros nos confronta con nuestra realidad, con nuestros errores, con nuestras faltas? ¿Tenemos la actitud de esa mujer samaritana o lo que hacemos, hermanos, es enojarnos? Como dicen los emberanos, nos ponemos kirunuma. Amén. Porque No. me fue directo al problema. Sí, le dijo, bien has dicho, 5 has tenido, no la anduvo barajeando. Así es. Esa mujer pudo haberse enojado, pudo haberse ido ahí molesta con el Señor, haberle dicho al Señor, hasta perdónenme la expresión, tú eres un metiche. Tú viniste aquí para estar vidajeando mi vida o para estar hablándome aquí de eso. No. Pero no. Cuando esa mujer se encontró que Jesús le reveló la condición de su corazón y de su andar, dice que es lo que dice el verso 28, que cuando Jesús se le reveló a ella y le dijo, yo soy el que habla y todo, avanzando un poquito más, Amén. en el verso 28 dice, vemos la actitud de la mujer. ¿Qué dice que hizo la mujer, pastora? Dice que dejó su cántaro inmediatamente y fue a la ciudad y habló con los hombres ¿Y a qué había ido ella a ese pozo? a buscar agua. Ajá. Amén. Quiere decir, llamemos que ese cántaro representa nuestros compromisos, Amén. nuestras responsabilidades, Así. nuestra vida cotidiana. Muchas veces nosotros, Dios nos llama a hacer algo, a levantarnos a orar, a clamar, a ir a anunciar el evangelio, a hacer algo que sea que Dios pone en nuestro corazón. Señor. Pero el cántaro tiene más valor que lo que Dios nos está Amén. diciendo que tenemos que hacer. Esta mujer, a mí, yo encuentro una lección tremenda. Amén. Porque esta mujer había ido a buscar agua, pero ante el gozo de haber encontrado al Mesías, Amén. de haber encontrado al Salvador, dice que ella dejó ese cántaro. Así es. Hay creyentes que les es difícil dejar el cántaro para buscar y servir a Dios. Pastor, usted que es ama de casa, coméntenos un poquito sobre ese tema. Amén, pastor, esa parte es importante. A veces estamos como Marta y María, afanadas muchas veces en que tengo que hacer, y lo digo con propiedad, amadas hermanas que me escuchan, porque yo siempre he sido, ¿verdad?, desde mi hogar, una madre que pues nos enseñó de esa misma manera. Somos de los que estamos haciendo una, la otra, ¿verdad? Y queremos hacer varias cosas a la vez. Y de repente entramos como en una inquietud de que queremos que todo esté en su lugar, que todo esté quieto, que todo esté limpio, y nos desespera cualquier situación. Pero en este transcurrir de los años en el servirle al Señor hemos tenido que aprender, y gracias a Dios por aquellos que también nos amonestan en el momento que lo necesitamos y nos hacen ver nuestra realidad, que estamos siendo afectados aún por eso, porque entramos como en un afán y en ámbito de desesperación, ¿verdad? Y bueno, el pastor Dios fue uno de los que Dios tuvo que usar en este caso para con mi vida, y muchas veces me decía, se acaba el mundo, porque hermano, si yo pasaba para la sala, yo tenía que barrer, si yo pasaba para el cuarto, tenía que volver a barrer, y si yo veía una bruja, hermano, era como algo ya exagerado, ¿verdad? Si había que barrer 20 veces al día la casa, la barríamos, porque es que entrábamos en un afán y no nos estábamos dando cuenta que esto nos restaba mucho tiempo aún para el Señor. Amén. Porque cuando estamos en ese afanamiento, no tenemos tiempo para escuchar un mensaje, no tenemos el tiempo para leer la Biblia, no tenemos el tiempo para dedicarnos a otras cosas espirituales, sino que solamente dedicamos nuestro tiempo a nuestros quehaceres, a lo que pensamos que es nuestro compromiso. Y es cierto, es nuestro compromiso como mujeres, como esposas, como madres para las que tienen sus niños, pero Dios está esperando que también le saquemos ese tiempo. Por algo el Señor le dijo a Marta, Marta, estás afanada en tantas cosas, y María ha escogido la mejor parte que no se le será quitada. Mira qué bendición. Amén. Entonces nosotros tenemos que hacer un alto, pero debe haber alguien que nos diga, óigame, usted está haciendo mal, porque eso nos puede llevar, hermanos, hasta a enfermarnos. Nos ponemos tan mal que de repente sentimos que si alguien llega, que era mi caso, hermano, alguien me visitaba y yo estaba como detrás con la escoba
ahí para estar limpiando porque me estaban ensuciando. Y eso llega a un punto en que uno, sin darse cuenta, se está enfermando a sí mismo. Pero qué bueno, y incomodando, como dice el pastor, a otro, pero qué bueno cuando hay alguien que le dice, haz un alto, estás haciendo mal, y no importando quién me lo haya dicho. Porque si me lo dice mi esposo me pongo molesta porque de repente es que él no lo ve de un punto de vista como lo veo yo. Si me lo dice el pastor, de repente, bueno, es verdad, pastor, tengo que solucionar ese problema. Pero si de repente viene el mismo niño y le dice a usted, como le ha pasado a muchas madres, mamá, ¿hasta cuándo? Y uno se queda así y de repente como que, este chiquillo insolente que me va a venir a decir a mí que yo soy más vieja y yo le puedo, váyase a jugar, a hacer otra cosa que usted no me puede estar enseñando. Y regañamos al niño, pero después tenemos que meditar y sentarnos y decir, oye, ¿verdad? Eso que me están diciendo es verdad. Lo que yo estoy haciendo es imprudente. Entonces, todas estas cosas son para el bien nuestro y para nuestra enseñanza. Y pastor, me llama mucho la atención porque como estamos hablando de este tema, la enseñanza para esta mujer, pero también Dios le estaba enseñando a sus discípulos a la vez, porque Dios nunca hace nada que no sea para enseñarnos a nosotros como su pueblo. Porque recordemos que había una barrera entre los samaritanos y los judíos. Y el Señor representa a los judíos. Y los samaritanos, ese era pueblo gentil que no había una frontera ahí que no se podía pasar ni para allá ni se podía pasar para acá. Pero cuando yo me imagino a los discípulos, Samaria, ¿qué va a hacer Jesucristo para Samaria? Me es necesario, me es necesario pasar. Pastora, y en ese punto, disculpe que le interrumpa, vemos que aún cuando Jesús llegó, él no estaba preocupado ni por la comida, ¿no? Ni por el alimento. Los discípulos eran los que se fueron allá y todavía llegaron, le trajeron comida y el Señor no enseguida corrió a la comida. Amén. Hay gente que lo único que tienen en la cabeza es la comida, la comida. La comida es lo que más le preocupa y por eso no pueden buscar a Dios. Amén. Gloria al Señor. Pero el Señor le dijo a él, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre que me ha enviado. ¿Y qué era eso? Pues tener ese encuentro con esa samaritana para transformarla a ella y a los ciudadanos. Y pastor, cuando el Señor, que yo me imagino que ellos estaban pendientes porque ya los discípulos se habían ido adelante, ellos tuvieron que haberse enterado. Jesús hablando con una mujer de la vida. Porque así se le presenta muchas veces, ¿verdad? Porque hacemos de una vez una evaluación y un perjuicio de aquello y decimos, Jesús hablando con esta mujer, van a criticar al maestro y van a decir que seguro la está enamorando y que ahora es otro que se quiere levantar, como decimos nosotros en buen panameño, a Jesús, esta mujer. ¿Y qué comentarios no se pudieron haber dado? Pero el Señor les estaba mostrando a ellos que aún esas barreras nosotros las tenemos que romper. Porque a veces cuando vemos a X personas, dice, a este yo no lo voy a hablar de Cristo porque mira la conducta que tiene. Este es un maleante. Y hacemos de una vez nos volvemos detectives. Y analizamos todo de una vez y decimos, con ese no, porque seguramente si me ven a mí hablando con fulanito de tal, van a decir que es que yo soy igualito, y usted está llevando el mensaje de la salvación, si es que es el caso. Así es. ¿Verdad? Pero esto nos enseña el Señor que nosotros no podemos hacer esas barreras. ¿Ah? No hacer barreras porque aún dentro, pastor, de la iglesia pueden haber barreras. Amén. Yo no hablo con este hermano, yo no hablo con este hermano, no está a mi nivel. Y qué triste sería, hermanos, porque Dios no nos ha enseñado eso. Pero qué triste es que uno de repente encuentre un lugar o una iglesia donde ahí lo único que pueden estar son profesionales. O gente que tengan bienes, ¿ves? Que sean ricos, que tengan, y que de repente usted llegue y le diga, ¿y usted quién es? Y usted, no, yo soy el fulanito, el abogado, el doctor. Ah, bienvenido, ¿cómo no? ¿Verdad? Y de repente llegue uno que no ha terminado ni la escuela ni nada y usted lo tenga por allá. Es más, ese es el que va a barrer la iglesia porque eso no tiene ningún... Y hacemos una sección de personas a la cual Dios nos ha enseñado que no puede, dentro de la congregación, ahí no debe haber esa sección de personas, porque nuestro Señor no hace acepción de personas. Así es, gloria al Señor. Entonces, entendiendo bien que el Señor no quiere que haya diferencias Amén. entre nosotros, entre el pueblo de Dios, nos enseñó a tener compasión y misericordia, como ya vimos, Amén. por el prójimo. Y el prójimo es todo aquel que nos rodea. Así es. Gloria al Señor. Pero la pregunta para usted en esta hora que estoy oyendo esta palabra, ¿usted está dispuesto a dejar el cántaro que tenga que dejar?
Alabado Dios. Para hacer lo que Dios quiere que usted haga, para ir donde Dios quiere que usted haga, o primero tiene que prestarle atención al cántaro. La pastora mencionó el ejemplo de Marta y María. La triste realidad es que hay creyentes que se identifican más con Marta, no pueden dejar sus afanes, no pueden dejar, decía un hermano que ya está en la presencia del Señor, es que yo ando en lo mío. Exacto. Y solamente piensan en lo suyo, en lo propio. Amén. Y cuando eso pasa, a usted no le interesa con el prójimo, no le interesa con la obra del Señor. Hermanos, y Dios no quiere eso, Dios quiere gente como la samaritana, Amén. que a tener ese encuentro con Él, al sentirse llenos de Él, ministrados por Él, estén dispuestos a dejar el cántaro, a dejar lo que tengan que dejar que Dios le pida. ¿Para qué? ¿Para qué esta mujer dejó el cántaro? Dice que la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad. Amén. Y a hablarle a los hombres y a decirle, vengan y vete a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Amén. Y se pregunta a ella misma y le pregunta a ellos, ¿no será este el Cristo? Verso 30 dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. Aleluya. ¿Cuánta gente que Dios ha estado llamando para que le sirvan, para que evangelicen, para que estén en el ministerio? Pero el cántaro puede más que el llamado que Dios le está haciendo. Y yo encuentro, pastora, que hay una enseñanza tremenda. Amén. En esto, que es la parte que quiero enfatizar. Amén. Que si estamos dispuestos a aprender de esta samaritana, ante el encuentro que hemos tenido con el Señor, si usted lo ha tenido, está dispuesto a dejar el cántaro para después. Ahí no nos dice si después ya a qué hora lo regresó a buscar. Aquí lo que nos enfatiza es que dejó el cántaro, y cuando Dios señala algo es porque Él quiere que le prestemos atención. Iba a haber salvación en ese momento para el resto de lo que ella le iba a hablar. Pero ¿quién era el instrumento que el Señor Jesús quiso usar? A ella. Ella. A través del mensaje de ella fue que los hombres vinieron. Amén. Dejaron también sus cántaros allá. Amén. Porque es que si nosotros estamos dispuestos a dejar el cántaro, van a haber muchos que van a estar dispuestos también a dejar su cántaro. Pastor, eso me hace recordar algo que ocurre muchas veces, que de repente, y ahora mucho más porque de repente estamos en casa y estamos, ¿verdad?, en esta situación que estamos viviendo, y de repente entra un mensaje que dice, necesito urgente una oración por X persona. Nos acordamos de la petición que se hizo en ese momento, que era urgente, pastor, pero yo estoy cocinando, yo estoy lavando, yo estoy con mi cántaro y no lo puedo Póngale dejar. el nombre del cántaro a cualquier afán de la vida. Exacto, y no lo puedo dejar, pero de repente eso es urgente en ese momento que uno vaya y quién sabe, de repente en ese momento Dios quiere hacer un milagro a una persona que se está muriendo en una sala de hospital, pero usted dice, no, yo ahora más tarde cuando ya yo me voy a acostar, lo dejamos para después. Y hasta se le olvida después. Se le olvida, amén. Y me hace recordar una ocasión, como testimonio lo digo, amén, el pastor en una ocasión estaba en casa, ¿verdad? En ese tiempo, hace muchos años atrás, podemos decir que hace ya como más de 20 años, y estábamos en casa y de repente él me dice, mi amor, voy a tener que ir a orar, porque tengo una inquietud en mi corazón, necesito ir a orar. Y había una inquietud y no era de mañana ni era de noche, eran como las 11 de la mañana, ¿amén? Y él se fue a orar inquietado, porque a veces Dios nos está hablando, nos está inquietando por algo, y a veces uno dice que, ay, debe ser que tomé mucho café, por eso no puedo dormir. Pero a veces que Dios está diciendo, te ponte a orar porque algo está pasando, algo está ocurriendo. Amén. En el entorno espiritual, porque no vemos ese entorno espiritual. Amén. Y recuerdo que después de eso, fue a visitar a los familiares, y los familiares le dicen, oye Moisés, tú sabes que por poquito estuviéramos ahorita tomando café, como decimos nosotros en buen panameño cuando alguien fallece. ¿Y qué había sido? Que a esa precisa hora donde el Señor lo había inquietado a que fuera a orar, uno de sus sobrinos había caído en un hueco, se había ido por debajo de la hoja de zinc, que pues amén, la letrina no estaba terminada, estaban en ese proceso del bloqueo, pero todavía no se había hecho y solamente estaba tapado con una hoja de zinc, hermano. Y esa criatura que no tenía ni los 3 años, estaba sostenido con sus manitas de uno de las varas que estaban allí. Una vecina fue la que
escuchó a lo lejos. Tiene que haber sido Dios que puso ese llanto, hermano, porque un niño tan pequeño metido por debajo de un auge así, el sonido no sale tan fácil. Pero Dios permitió, amén, que se escuchara, y la vecina corrió a decir que había alguien que estaba llorando, que ese niño estaba llorando desesperado. Y cuando fueron a destapar, ahí estaba esa criatura sostenido de sus manos. Hoy en día es un joven ya, pero Dios lo guardó en ese momento, porque, hermanos, sabemos que Dios tiene propósitos para todos en un momento dado, ¿verdad? A veces hay cosas que Él las permite y hay cosas que tienen otro propósito, y en este caso era preservar su vida. Dios quiso pero, orar así. amén, pero hubo alguien que Él le tocó a la puerta y le dice: necesito que vayas a clamar, que ores, porque de repente Él no iba a ir corriendo al lugar, o a veces uno no sabe porque Dios no le dice directamente: ora por fulanito que le está pasando algo. Pero sí pone el sentir. Pero si nosotros estamos con nuestro cántaro, seguimos con el cántaro. Amén. Y nada ocurre. Puede que Dios use a otro medio, porque Dios se puede valer de otro medio, pero Dios te quiere usar a ti, amado. Amén. Para que seas esa fuente de bendición. Así es, pastora. Bueno, gracias al Señor que en ese momento me ayudó a soltar el cántaro, Amén. que no sé cuál era en ese momento el nombre que tenía, y hacer lo que Dios me inquietó, y a Él le damos la gloria. Amén, y la así honra es. por lo que Él quiso hacer, porque es el que se la merece. Amén. Vamos a seguir avanzando, pastora, porque recuerde que Amén. necesitamos el tiempo para poder avanzar. En Juan 4:40, que es el versículo que continúa allí mismo, que habla de la situación de lo que ocurre en Samaria con Jesús y aquella mujer samaritana. El verso 40 dice: entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. ¿Qué encuentro yo aquí también en esto? Que los samaritanos supieron valorar las oportunidades. Alabado Dios. La oportunidad. Hay gente que no sabe valorar las oportunidades que Dios le da. Amén. Jesús estuvo en la casa, en una de esas que él iba y compartía con la gente, y estuvo cenando. Y cuando llegó una mujer allí a ungir los pies, y que rompió un frasco de alabastro y dejó salir ese perfume de nardo puro, hubieron unos que estaban allí, sus propios discípulos. Qué triste realidad que hay gente que a veces son los propios pueblos de Dios y no valoran a Dios. Amén. No saben valorar los instrumentos de Dios. Así es. Esa es la triste realidad, amado hermano, aunque parezca dura. Sí. Pero eso, los mismos discípulos fueron los que comenzaron a sumar y a multiplicar, y se dieron cuenta, estaban pendientes no al que tenían presente, sino al valor del producto que se había vertido a los pies del maestro. Y hay un pasaje en uno de los evangelios que dice que Judas, pero hay otro donde habla que fueron todos los discípulos que comentaron esto y dijeron: ¿por qué se ha hecho este desperdicio? Miren cómo vieron lo que esta mujer hizo con Jesús. Y qué triste que hay creyentes que consideran así que el tiempo que invierten para el Señor, en ir a su casa, en ir a servirle, en lo que Dios le demanda, es como un desperdicio, un tiempo perdido. Nada de lo que nosotros invertamos en Dios es un desperdicio, ni es tiempo perdido. Nada de lo que le demos a Dios es pérdida. Así es. Todo lo demás que usted gaste en su propia vanidad o aún en sus necesidades prioritarias, eso es pérdida. Sí. Lo que usted sabe que no importa qué cantidad y qué fino sea lo que usted se coma. Amén. Puede comerse un caviar, pero ya usted sabe a dónde va a ir eso. Señor. Pero si usted y yo invertimos en el Señor, amén, nosotros estamos haciendo tesoro en el reino de los cielos, donde muy pronto vamos a llegar. Yo no sé si usted lo cree, alabado sea el nombre del Señor. Cristo vive y reina para siempre. Entonces hay personas, hay gente que no saben valorar. Amén. Al Señor, y dijeron: ¿por qué se ha hecho este desperdicio? ¿Acaso no se podía vender esto en 300 denarios y darlo a los pobres? Se hacían los caritativos, dárselo a los pobres. Y me gusta la respuesta de Jesús, reprensiva. Y le dice Jesús inmediatamente: a los pobres ustedes siempre lo tendrán. Si ustedes quieren ser caritativos, si ustedes quieren ser filantrópicos, en otras palabras, eso no lo dijo Jesús, pero yo quiero imaginarme así: no sean hipócritas, porque hay gente que merece que se le hable así.
A los pobres ustedes siempre lo tendrán para ir a ayudarlos. Amén. Pero a mí, dijo Jesús, no siempre me tendrán con ustedes. En otras palabras, aprendan a valorar el tiempo que tienen Santo conmigo. es el Señor. Aprendan a valorar al que tienen por delante. Tienen al Mesías frente a ustedes. Tienen al maestro de los maestros. Tienen al pastor de los Aleluya, pastores. vive. Al Señor de los señores. Aleluya. Al alfa y el omega, el Oh, principio Santo. y fin. Pero ellos no eran capaces. Pero estos samaritanos, cuando oyeron a Jesús Vive hablándoles, gloria al Señor, dice que ellos se sintieron motivados y lo valoraron y le rogaron a Jesús que se quedara con ellos aunque fuesen 2 días. ¿Desea usted que el Señor sea el centro de su vida? Aleluya. El que le gobierne, el que si es posible le haga su agenda. Oiga, qué bendición sería que Dios a nosotros, su pueblo, sus hijos, nos haga la agenda. Pero a veces nosotros hacemos la agenda y después algunos se la presentamos al Señor. Si te agrada, apruébala. Y si no, bueno, eso es lo que yo voy a hacer. Santo. Y hay otros que la hacen y tan siquiera se la consultan al Señor. Aleluya. Pero pastora, vamos a avanzar porque ya Santo. nos queda unos poco tiempo, como unos 10 Aleluya. minutos, gloria al Señor, Antes para del terminar Señor. este tema. Que vamos a tratar de ser Amén. breve. En el libro de Habacuc, Vive. capítulo 1, versículos 6 al 11. Habacuc, Gloria al Señor. capítulo 1, versículos 6 al 11, encontramos también otro ejemplo de esas formas, de esas metodologías extrañas de Jesús para enseñar y corregir. Amén. Por favor, pastora, del capítulo 1, versículos 6 al 11. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Amén. ¿Por qué hemos leído este versículo? Porque esta es la respuesta que Dios le da a un profeta angustiado. Aleluya. A un profeta que se encuentra cansado ya de ver la condición del pueblo, del Señor. Y en ese capítulo 1 de Habacuc, versículo 2, Habacuc se acerca a Dios para hablarle y decirle: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Le está preguntando a Dios. Y está diciéndole a Dios: me estás haciendo ver iniquidad y haces que vea molestia. Santo. Y le dice: destrucción y violencia están delante de mí. Le está hablando de la condición, de lo que le tocaba ver al siervo de Dios, al profeta Habacuc del Amén. pueblo. Gloria a Jesús. Molestia y violencia, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Y él dice: por este motivo la ley es debilitada. Todo esto le estaba molestando, le estaba incomodando, aleluya, a Habacuc, porque la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Había soborno, había juegavivo, había corrupción. Eso no es nuevo, la corrupción. Santo. No es tan viejo como desde que existen los seres humanos sobre la tierra. La corrupción quizás cada vez se perfecciona más, pero siempre la ha habido, porque el hombre sin Cristo, hermano, Amén. de eso es lo que hay en su corazón. Santo. Y el profeta está preocupado y le está diciendo al Señor, y está diciéndole al Señor que haga algo. Amén. Por cuanto limpió a sed y el justo, por eso sale torcida la justicia. Pero lo menos que el profeta, pastora, estaba esperando era la respuesta que Dios le da. Santo. ¿Y cuál es la respuesta? De manera resumida, Dios le está diciendo: yo voy a atender el caso, no te preocupes. Sí he estado viendo la molestia que tienes, la preocupación por las situaciones que me has presentado, pero ya yo tengo control de esto, ya yo sé qué voy a hacer. ¿Y qué es lo que el Señor le dice que iba a hacer para aleccionar, para justiciar al pueblo de Israel? A usar a los caldeos, Aleluya. una nación impía, Amén.
Una nación, hermanos, que poco temor tenía acerca de Dios. Así es. Y cuando Dios le da esta respuesta a Habacuc queda turbado. Porque Habacuc dice, hey, yo te estoy hablando a ti de injusticia, te estoy hablando de iniquidades, te estoy hablando de falsedades, de tantas cosas. Y tú vas, lo que me responde es que vas a usar a los caldeos para castigar al pueblo, para enseñarnos a nosotros. Recuerde, por eso estamos hablando de la extraña metodología de Dios para enseñar y corregir. El profeta se turbó, lo menos que él pensaba, quizás él pensó que Dios iba a usar otra cosa. Ahora eso no era nuevo. Amén. Dios siempre utilizó, cuando usted estudia los tratos de Dios con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, usted va a encontrar que Dios siempre usó naciones, Señor, enemigas del pueblo de Israel, naciones paganas, para enseñar y corregir situaciones como idolatría, como fornicación y muchas otras cosas dentro del pueblo de Israel. No era el mejor maestro, no era un pastor, no era un sacerdote, no era una nación que podía dar lecciones de honestidad, de buen trato, de misericordia. No, una nación impía, pero que Dios dice, esa es la que yo voy a escoger para que le dé una enseñanza al pueblo de Israel. Lo triste, pastor, es que no aprendamos de esa Eso enseñanza. es lo triste y doloroso. Eso es lo más triste, porque si Dios se place, amados hermanos, de que se dedique un tiempo para mirar en esos detalles que hay en nuestra vida, que debemos corregirla, y el Señor utiliza el instrumento que Él quiera utilizar, es para que usted y yo hagamos un alto y digamos, Señor, me está enseñando, me quieres corregir en esta área, en la otra, Señor, ayúdame a cambiar esa parte, a dejar de ser de repente un poco testarudo, porque a veces nos ponemos un poco tercos y testarudos, hermanos, no queremos aceptar nuestras faltas y nuestros errores, nuestras fallas, pero Dios, que es tan bueno en misericordia, quiere hacerlo. Entonces no importa el vaso, el instrumento que Él utilice, lo importante es que logre Dios enseñarnos a nosotros, así como usted como padre, que muchas veces el padre tiene que buscar la forma, la estrategia, la manera, que a veces no es fácil, es dura, ¿verdad? Pero de repente Dios le da la sabiduría a ese padre para decirle, haz esto para que corrijas esto en él, y aunque el padre le duela, Amén, lo va a usar, ya sea la correa para pegarle, ya sea un castigo, quitarle algo que la persona, el niño quiera o el joven quiera, y puede ser duro. Yo vi, y tocando ese punto, pastor, y tomo unos minutos, porque hace poco yo veía un video de algo que me llamó la atención. Era un corto video de una madre que estaba esforzándose para criar a su única hija, y ella trabajaba en casa de familia, pero la niña de repente se comenzó a torcer de que iba a la universidad y andaba con un noviecito por allá, y la madre se entera de que no estaba en ninguna universidad, en la universidad era el novio que tenía, que se veía todos los días, y lastimosamente la muchacha viene y sale embarazada, y en lo que sale embarazada, la mamá, ella va donde la mamá y le dice, mamá, estoy embarazada y mi novio no quiere recibir al niño, a X cosas. Y usted sabe que hizo esa madre con dolor en el alma, le dijo que no la podía tener en la casa y la echó. Pero los años pasaron porque ella quería estudiar y ser una doctora, y ella se fue con su barriga y pasó el tiempo, y resulta que, como decimos nosotros, la moneda dio la vuelta, y en una ocasión ponen el caso donde la madre está en el hospital grave con un problema de corazón, que había que operarla de corazón abierto, y la que la va a atender era la propia hija, que la mamá no se veía con la hija y se habían desentendido. Pero cuando la madre comienza a pedirle perdón a la hija de lo que había hecho, le dice la hija, no mamá, no tienes por qué sentirte mal, porque los años me han enseñado que lo que tú hiciste fue para mi propio bien. Qué bueno, porque ella lo vio para su propio bien. Sí, porque no todos lo ven de esa manera. Amén. Pero ella dice que ella decía, mamá, yo tuve que enfrentar la vida con mi hija, y entonces entendí que yo necesitaba prepararme. Y le doy gracias a Dios, porque era una joven que se había convertido al Señor, y ella le dice a la madre en esa cama de hospital, le dice, y le doy gracias a Dios, porque a pesar de que tú hiciste algo que me dolió en el momento, hoy yo soy una doctora y hoy te he podido salvar la vida. Porque fue ella la que operó a la mamá. Ella estaba agradecida, ¿ves? Pero no todo el tiempo uno entiende
que esto es parte para leccionarnos. Porque otro dice, mi mamá no me quiso, me echó de la casa. Creo que la mayoría hubiese visto. Yo estoy seguro que cualquiera o muchos de los que están oyendo esta historia que usted está planteando, y que son padres y quizás aún no son padres, pero dicen, yo no haría eso con mi hijo ni con mi hija. Bueno, el tema es las extrañas metodologías de Dios. Quizás esa metodología fue la correcta para ella. No estamos diciendo que ese debe ser lo que la constante, sí, el común. Eso es muy importante señalarlo, ¿no? Pero allí, y lo importante es que la que iba a recibir la enseñanza la recibió de buena manera y se vio el fruto de eso. Yo creo que es bien atinado ese, pero quiero que vayamos, pastora, después de esta atinada aportación que usted hace al último ejemplo que vamos a ver en Lucas 7, 36 al 47. Voy a leerlo. Lucas capítulo 7, verso 36 al 47 dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, anote esto, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, ese fariseo dice que se llamaba Simón, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo, y recuerden que el fariseo representaba la ley, eran los que estaban en la curia de la religión judía en ese entonces, gloria al Señor. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Oiga el pensamiento. La Biblia no dice que él lo expresó, él lo pensó. Pero delante de Jesús nada de lo que usted piense o hable allá en los secretos se le puede responder. Y dice que cuando él dijo entre sí eso, lo pensó para él mismo, menospreció a Jesús, menospreció su ministerio, su posición como profeta. Entonces dice que Jesús respondiendo, como quien dice, respondiéndole a su pensamiento, a su rechazo, a su sarcasmo, dice: entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Y le presenta el ejemplo y le dice: un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagarle la deuda, le perdonó a ambos la deuda, al que tenía 500 como al que le debía 50. Y le pregunta entonces Jesús atinadamente a ese fariseo orgulloso, arrogante: di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y él creyó que, pues, porque hay preguntas que Dios va a hacer que nos parecen simples, sencillas, hasta fuera de sí. Y él le respondió: pienso que aquel a quien perdonó más. Y el Señor seguro, si hubiese estado ahí como nosotros, dice: aplauso, Simón, acertaste con la respuesta. Y le dijo: realmente has juzgado, rectamente has juzgado. O sea, esa es la respuesta, no es otra. Pero ahora se va a la mujer que él estaba rechazando, que él tenía en poco, que le parecía indigna de acercarse a Jesús o que Jesús la atendiera. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos. No importa cuán santo tú o yo nos sintamos. No importa cuán espiritual nos sentamos. Cada día tenemos que hacer evaluación en nuestras vidas. Que hayan factores o elementos en la vida cristiana y espiritual que nos estén faltando a nosotros y que Dios está esperando que nosotros pongamos en práctica. Porque Jesús le dijo a él, entonces vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Mírala bien ahora. La estaba mirando ahí solamente lo que ella estaba haciendo y con menosprecio. Pero ahora dice, le pregunta: ¿ves a esta mujer? Jesús sabía que ya la había visto y ya la había prejuzgado. Y dice: entré a tu casa
Y a mí en lo personal me gusta cuando el Señor confronta así directo. Cristo, amén. Hay gente que cuida mucho los sentimientos de conflay de la gente. Porque sí hay gente que dicen que tienen sentimientos de conflay. Y no quieren decir y no quieren hablar. No, hermano. Yo le doy gracias al Señor porque, bueno, si tenía sentimientos de conflay, el Señor me los ha hecho no sé de qué. Pero si hay alguien aquí que ha sido enseñado por el Señor y por aquellos que Dios ha puesto para enseñarme, que ha sido corregido, es este que hoy habla con ustedes esta palabra. Y yo le doy gracias al Señor porque he dispuesto mi corazón para dejarme enseñar, para dejarme corregir en aquellos errores y falta que he cometido y que seguramente seguiré cometiendo. Pero yo le pido a Dios que me ayude a tener ese espíritu educable. Amén. Porque mi deseo es llegar al cielo. Yo no sé cuál es su meta, cuál es su propósito, amado hermano y amigo. Debe ser llegar al cielo y para eso hay que dejarse enseñar por el Señor y que dejarse corregir lo que hay que corregir. Y el Señor le dijo, ve a esta mujer, yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, le dice a Simón. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Y le dice en el verso 46, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus pecados, sus muchos pecados que tú estás juzgándola a ella por ser pecadora, pues te quiero decir que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Cuál es la lección que Dios utiliza para darle a este Simón fariseo? La lección de la hospitalidad. La lección del agradecimiento y del amor profundo. Amén. Porque todos estos parámetros que le menciona Jesús allí, pastora, a este fariseo, eran prácticas que en Oriente se llevaban a cabo con un invitado. Amén. Que se le daba a entender, tú eres bienvenido en mi casa. Así es. Hay gente que quieren tener a Jesús en su vida, en su hogar, en su matrimonio, pero no le dan la atención debida. Gloria al Señor. Usted, amado hermano y hermana, le está dando la atención que Jesús se merece en su vida, en su matrimonio, en su hogar. O usted es de aquellos que dejan a la visita y atienden allá desde afuera, desde las verjas. Amén. Desde la cerca, desde el portal de la casa. No, hermano, Dios quiere gente que intimen con Él. Gente que le diga al Señor, no te quiero allá afuera esperando. Siéntate en la sala, pasa a la cocina, ve para ver lo que voy a cocinar. ¿Qué quieres comer, Señor? Santo. Recuerdo una hermana hace varios años atrás que al principio pues que llegamos a la iglesia, pues estaba muy contenta conmigo como pastor y me invitaba muchas veces a su casa. Amén. Y hasta me preguntaba, pastor, ¿qué quiere usted comer? Diga con confianza que yo se lo preparo. Y pues yo no quería entrar en eso, pero ella me insistía. Entonces, bueno, yo le dije, hermana, a mí los platos que me gustan son estos. Y ya le mencioné. Y esa hermana me atendía con una dedicación. Pero cuando hubo que corregirle cosas, amén, errores y faltas en su vida, amén, hermano, se acabaron las atenciones, se acabaron las invitaciones y ya ni el juego me brindaban. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Dios quiere gente que le permitan al Señor entrar a su recámara, que habla de esa intimidad donde no hay escondrijo, donde no hay secretos para el Señor. Amén. Tú quieres a Dios en tu vida, tú quieres a Dios en tu matrimonio, en tu hogar. Deja que Él tenga control, que Él se pueda pasear por tu casa. Estoy hablando de tu vida, de tu corazón. Señor. Aleluya, con libertad, que no encuentre limitaciones. Hay creyentes que no pueden avanzar, que no pueden servir al Señor, que no pueden ser mejores cristianos, porque le tienen límite al Señor. Señor, en esto sí, pero en esto no. Amén. Y así, Simón invitó a Jesús y cualquiera decía, ay, qué buena gente Simón, qué buena gente este fariseo. Pero en las reglas de hospitalidad no las cumplió como las tenía que cumplir. Y el Señor, Él mismo se buscó. Porque a veces los que no están cumpliendo, los que no están haciendo son los más criticones. Son los que más cuestionan. Y yo estoy seguro que si Él no comienza a criticar la acción de esta mujer a quien Él llama pecadora,
se hubiese librado, Jesús hubiese comido tranquilo allí y de repente le dan las gracias y se va, aunque Jesús estaba consciente de que él no lo había tratado de la mejor forma. Y quizá uno de los puntos también es que Simón de repente era de aquellos que hacen acepción de personas. Amén. Es Jesús, es famoso y todo lo demás, pero yo primero quiero saber quién es para ver si yo lo voy a atender bien. Y ahí muchas veces nosotros como cristianos fallamos. Amén. Si es el líder, le ponemos lo que le gusta y lo atendemos bien. Sí, pero si es un hermanito humilde, sencillo, no preparado, arroz con huevo. lo que hay en la casa ese día le hacemos, no importa, hermano. Aquí a eso vamos a hacer ya pudiendo, porque a veces uno no le puede ofrecer a alguien más porque no hay. Amén. Y se da, y uno entiende cuando eso es así, pastor, porque uno sabe que aunque sea con amor y cariño, una ocasión usted me contaba de hermanos del campo, que de repente, aunque sea un arroz ahí, un chicheme ahí en una totuma, pero uno notaba esa disposición. La disposición de ese hermano, esa hermana, de darle lo poco que tenía, pero con gozo. Amén. Pero a veces nosotros no somos así. No, a este sí le vamos a hacer un manjar, pero al otro lo que sea, hermano, como sea, se lo vamos a entregar. Y Dios no quiere que nosotros tengamos acepción de personas, porque Dios mira nuestra vida, cómo usted y yo hacemos las cosas. Si en un corazón dispuesto a compartir, no hay esa mezquindad, porque hay cristianos que son mezquinos. Amén. Amén. Dios nos ayude. No, a eso no se lo vamos a dar. Este poquito y ya, pero los de ahí para allá no le vamos a dar más de 4 cosas porque... A lo que ya no sirve. Exacto. O también eso, pastor, porque de repente voy a regalarle esta ropa a los hermanos porque ya eso ya no me lo pongo, pero cuando usted va a ver... Sirve para trapeador. Sirve para trapeador, hermano, con todo el perdón, y usted disculpe que sea uno tan directo, pero hemos visto estos casos. ¿Por qué no entregar? Porque la persona dadivosa, ¿verdad? Yo le doy gracias al Señor porque lo puedo testificar. Yo tengo una abuela que es muy dadivosa y por eso Dios también la bendice. Amén. Amén. Porque ella si se tiene que, cuando ella pues preparaba, ya está en una etapa ya bastante que hay que atenderla o estar, ¿verdad?, pendiente más de ella, pero cuando ella todavía estaba en disposición de cocinar, no había alguien que no llegara a esa casa que ella iba buscando a ver qué. Es más, cocinaba siempre de más. Así es. O si porque ella decía, siempre llega alguien por allí y hay que darle. Y a veces nosotros llegamos a visitarle y uno dice, ¿y este quién es? ¿Y este quién es? Porque uno no sabía ni quiénes eran, pero habían sido inquilinos de ella de 5 o 6 años atrás, que habían pasado los años y venían de otros lados a visitar a la señora o día de la madre, a traerle un regalo, X cosas, porque era su manera de ella ganarse ese amor hacia las personas. Y a veces usted le tenía que preguntar, abuela, ¿usted comió? Sí, sírvanse, que coman bien, coman, ahí hay comida. Pero ya uno que la conocía sabía que era que ella a veces dejaba de comer ella para atender a otros hermanos. Pero a veces hay gente que dice, tapen la olla, que vienen los hermanos. Agua a la sopa. No le vamos a brindar por ni el agua, hermano. Y Dios aún en eso nos ha enseñado a nosotros que debemos, aunque sea el vaso de agua, darle a alguien que llegue por ahí. Ahora estamos, hermanos, privados, porque como decía el pastor Enati, recordaba eso, que él decía que dejamos a la gente en la puerta. Ahorita mismo sí hay que dejarlos allá porque no podemos abrir las puertas de las casas. Pero poder hacerlo allá afuera. Pero amén, hermano, cuando uno tiene la oportunidad, hacerlo. Amén. ¿Verdad? Porque todo eso son principios que Dios a nosotros como creyentes nos ha enseñado, amén, a ser recíprocos. Y cuando usted dé algo, délo, hermano, de verdad, hágalo bien, hagamos las cosas bien, amado hermano. No demos la ropa que está rota, que está curtida, que ya esa no la queremos ni usar más, porque ya es que de tanto que la usamos ya no, hermano. Amén, pastora. Yo creo que ese es tema para otra transmisión. Gloria al Señor. Cuando uno está frente al púlpito o frente a las cámaras, a uno se le va el tiempo, pero yo sé que el que está ahí atrás, pues también quizás tiene otros cántaros que atender. Amén. Y hay que ser consciente que no todo el tiempo se va a dejar el cántaro. Hay momentos en que el cántaro requiere de atención y pues, como hemos dicho en otras ocasiones, no queremos abusar de eso. Quiero cerrar con el tema de lo que ocurrió en la casa del fariseo Simón. El Señor le dio lecciones con esta mujer, lecciones de lo que él debió haber practicado de hospitalidad. Amén. Lecciones de un amor sincero y profundo. Él no sentía gratitud por él porque pues él se sentía superior. Él se sentía, al fin y al cabo, yo soy fariseo. A Jesús lo miraban no como nosotros lo miramos. Así es.
No se sabe qué fue lo que lo motivó a él, si fue para ganar rating o yo no sé. Eso es otro tema que podríamos después, usted si quiere investigar. Gloria al Señor. El asunto es que él lo invitó, pero no porque lo amaba. Si lo hubiera amado, si lo hubiera apreciado de verdad, lo hubiera atendido como lo tenía que atender. Entonces Jesús le enseñó con esta mujer que él la llamó pecadora, la usó como maestra para enseñar a este fariseo lecciones de hospitalidad, de amor verdadero y de un agradecimiento. Amén. Cuando uno está agradecido con Dios por lo que Dios ha hecho, hermano, uno no escatima. Como bien dijo David, yo no ofreceré sacrificio a Jehová mi Dios que no me cueste nada. Cuando usted no ama de verdad, cuando usted no aprecia de verdad, ocurren estas cosas. Amén. Que la pastora acaba de mencionar hace unos instantes. Así que, hermanos, pues preguntémonos, ¿qué formas, qué metodología ha estado usando el Señor para enseñarme, para corregirme? Y prestemos la atención a ello. Y yo sé que cada uno de nosotros vamos a entender los errores, las faltas, esas cosas que todavía tenemos que añadir a esa virtud de cristiano en nuestras vidas, y Dios nos va a ayudar, hermanos. Pues ha sido una bendición una vez más entrar a cada uno de sus hogares, amados hermanos y amigos. Agradecemos su atención, este tiempo que usted pues nos dedica para no escucharnos a nosotros, amén, para escuchar la palabra del Señor. Y pues le invitamos para nuestra próxima, amén, transmisión. Posiblemente estamos todavía cuadrando algo para mañana. Estaremos pues dando con anterioridad el anuncio por Facebook y también en el grupo que tenemos de WhatsApp con la congregación de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial en Pan de Azúcar. Amén. Me gusta siempre hacer énfasis en esto, que no somos un grupo, no somos una iglesia, una congregación independiente. Amén. Somos parte del concilio Movimiento Misionero Mundial en Pan de Azúcar, que tiene su templo en Pan de Azúcar, y pues ahí estamos sujetos a la dirección de Dios y de nuestros líderes que nos presiden en el Señor, a quienes también saludamos en esta hora. Gloria al Señor. Así que, pastora, amén, sin más, no sé si tiene algunas palabras finales. Gloria al Señor. Amén. Bueno, esperamos que el día de mañana, si tenemos programación, usted esté atento allí. Cualquier incógnita, pregunta, pues también se pueden hacer. Amén, para estar en esa comunión con el Señor cada día. Amén. Amén. Dios le bendiga a todos y hasta pronto. Dios bendiga.